Vamos a hacer la introducción del tema recordando cómo es el flujo sanguíneo normal y que se ve alterado cuando por la arteriosclerosis se disminuye el calibre del vaso y por tanto el flujo sanguíneo baja. Entonces aquí se ve el flujo sanguíneo normal de una arteria limpia y el diámetro por donde fluye la sangre pues disminuye cuando hay la enfermedad aterosclerótica. Entonces la enfermedad arterial coronaria se manifiesta como la angina de pecho, veremos luego las definiciones de cada una, o como el síndrome coronario agudo, sea con isquemia o infarto de miocardio, arritmias, trastornos de la conducción, insuficiencia cardíaca y hasta muerte súbita. Entonces, los factores de riesgo, como están mencionados aquí para la enfermedad arterial coronaria, son el consumo de tabaco, la hipertensión arterial, la dislipidemia con colesterol total elevado, la fracción LDL elevada y la fracción HDL baja. También la diabetes, la obesidad, principalmente la obesidad visceral, la edad avanzada, el sedentarismo y dietas con sus efectos adversos que pueden haber y varias otras cosas. Vamos a recordar esto que es muy simple, pero que es necesario tener en cuenta el momento en que veamos de qué arteria es la afectada. Recordemos que las arterias coronarias nacen del seno coronario ubicado sobre la válvula aórtica. La coronaria derecha irriga la cara inferior y la base del corazón. La coronaria izquierda irriga la cara anterior y lateral. Entonces, del tronco de la coronaria izquierda nace la descendente anterior y se continúa con la circunfleja hacia la parte posterior. Y de la coronaria derecha nace la descendente posterior. Se denomina coronaria dominante a la coronaria que irriga el tercio posterior del tabique interventricular. ¿Y por qué? Porque aquí, recordemos, bueno, el nódulo sinusal está irrigado por la arteria coronaria derecha, o ramas a veces directas de la aorta, y el seno AB es irrigado por la arteria coronaria derecha y también por la izquierda. Entonces, quien irriga el tercio posterior del tabique se llama coronaria dominante. Las arterias coronarias principales, las grandes, son totalmente epicárdicas, es decir, superficiales, y no existe anastomosis entre las coronarias, pero sí entre las pequeñas ramas que ya son intramiocárdicas, hasta que finalmente se forma el denominado plexo arterial, que es subendocárdico. Entonces, así explica por qué la obstrucción gradual de los vasos coronarios, ¿no es cierto?, se mantiene el paciente sin síntomas a pesar de tener la enfermedad, porque los territorios se ven suplidos por estas anastomosis existentes dentro del músculo cardíaco. Entonces, ya cuando la enfermedad está muy avanzada o aparecen otros factores sobreañadidos como el vasoespasmo, entonces ahí se presenta la clínica de la angina. Entonces, el aporte de oxígeno al miocardio depende de las arterias, como hemos dicho, del flujo capilar, así como también de la capacidad de la hemoglobina, representada aquí,
de transportar y suministrar oxígeno al miocardio, porque incluso cuando el flujo sanguíneo es adecuado, puede producirse isquemia en situaciones de hipoxia, es decir, menor concentración de oxígeno, de anemia, suficiente cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina, o en la intoxicación de monóxido de carbono, en el cual el oxígeno es desplazado por el monóxido y puede ser mortal. Existe un equilibrio entre el suministro y la demanda o el consumo de oxígeno del miocardio. Este equilibrio, cuando se alcanza, se llama balance miocárdico de oxígeno. Entonces, el suministro de oxígeno depende de 3 factores. La permeabilidad de las arterias coronarias, que puede ser normal o está reducida. La compresión de la pared de los ventrículos del momento que se contraen. Y el tiempo de llenado en diástole, que está dado por la frecuencia cardíaca. A su vez, la demanda miocárdica de oxígeno tiene también 3 factores. El principal es la frecuencia cardíaca. Recordemos que en la taquicardia se aumenta el consumo de oxígeno y el flujo subendocárdico se reduce, porque hay menos tiempo para el llenado en diástole. El segundo punto es la contractilidad, que está sujeta a estímulos del sistema nervioso simpático y a los medicamentos inotrópicos que aumentan la contractilidad. Y tercero, es la presión o estrés de la pared miocárdica, ya sea por aumento de la precarga o de la poscarga. Las fibras desarrollan más tensión, se hipertrofian. Por ejemplo, esto es lo que sucede en la hipertensión arterial. Fundamentalmente, la enfermedad coronaria está dada por la aterosclerosis. Entonces, es lenta y progresiva, como hemos dicho, puede afectar a las arterias epicárdicas principalmente y también a las ramas. Existen 2 tipos de lesiones. La placa fija o estable, una placa de ateroma fija, que obstruye el flujo sanguíneo y participa en la fisiopatología de la angina estable, ¿no? Estable por el origen de esta placa fija o estable, produce angina estable. Y la placa inestable o vulnerable o de alto riesgo, que puede romperse e inducir la formación de la adherencia plaquetaria, la formación del trombo, y estas participan en la angina inestable, placa inestable, angina inestable, en el infarto de miocardio sin elevación del ACT, que usualmente es subendocárdico, o en el infarto de miocardio con elevación del ACT, que suele ser transmural. Entonces, las placas que tienen más riesgo de romperse son aquellas que tienen una cubierta fibrosa delgada y un centro lipídico muy grande. Entonces, recordemos también esto, habíamos aprendido anteriormente, ¿no es cierto?, que la enfermedad coronaria se manifiesta al electro por 3 patrones definidos. Isquemia, cuando la oclusión de la coronaria dura menos de 15 minutos. Lesión, cuando la oclusión va de 15 a 30 minutos. Y necrosis, si es que la isquemia dura más de 30 minutos, produce ya necrosis. En este caso, los cambios suelen ser irreversibles si no se actúa a tiempo. Entonces, el patrón de la isquemia subepicárdica, ahí la repolarización se produce, recordemos, va normalmente del endocardio al epicardio, por eso aparecen las T's negativas. De ramas simétricas y suele ser algo más puntiaguda de lo que está representada aquí en el esquema. Entonces, la
como está anotado aquí, ¿no es cierto? Este es cómo llega el aporte sanguíneo normalmente. Entonces, cuando disminuye el flujo, la onda T se hace negativa y luego aparece la depresión del segmento ST y ya veremos luego en el mecanismo de la lesión. Entonces se caracteriza la lesión, estamos hablando de la lesión, para aclarar esto de lo que es la lesión subendocárdica y la lesión transmural o epicárdica, ¿no? Entonces, cuando vemos que el EST está elevado, la lesión es transmural o epicárdica. Cuando el ST, como en este ejemplo, está infradesnivelado, entonces la lesión es subendocárdica. Esa es la diferencia de los tipos de lesión. En cambio, en la necrosis, pues la corriente eléctrica no atraviesa el área necrosada, lo que se manifiesta por la onda Q. Entonces, es la característica del área ya muerta, necrótica, onda Q. Entonces, una vez más, para no olvidarnos, la isquemia transmural o epicárdica produce elevación del segmento ST y la isquemia subendocárdica produce depresión del segmento ST. Vamos a referirnos ahora a lo que es la cardiopatía isquémica crónica. Se produce isquemia miocárdica cuando el suministro de sangre de las coronarias es insuficiente para cubrir la demanda, hemos dicho, y puede deberse a aterosclerosis o a vasoespasmo. Existen varios tipos de enfermedad isquémica crónica. Está la angina estable, la isquemia asintomática, la angina variante, el dolor torácico con angiografía normal y la miocardiopatía isquémica. Vamos a empezar por referirnos a la angina estable. Por lo general es desencadenada por esfuerzo físico, exposición al frío o estrés emocional. El dolor se percibe como una sensación constrictiva, opresiva, sofocante en la región precordial o esternal. Puede irradiarse hacia el hombro, al brazo izquierdo, hacia la mandíbula o incluso hacia el epigastrio. Se alivia el dolor de la angina estable en minutos con el reposo o tomando nitroglicerina. Entonces, como el electrocardiograma en reposo puede ser normal, aquí se utiliza la prueba de esfuerzo para provocar los cambios, como vimos anteriormente, del ST. La isquemia de miocardio asintomática, en cambio, afecta a 3 poblaciones específicas. Son personas sin evidencia de enfermedad arterial coronaria que por algún motivo se realiza un electro y aparecen cambios. Segundo, son pacientes que tuvieron un infarto y tienen episodios de isquemia asintomático y solamente se descubre a sí mismo por realizar electrocardiogramas seriados. Y tercero, a personas con angina y nuevos episodios de isquemia. Entonces, si no se hacen electrocardiogramas seguidos, pues no se podrían detectar estos cambios. Es común que esta isquemia sintomática se vea en pacientes diabéticos que tienen ya una neuropatía autonómica y también en los adultos mayores que suelen tener isquemias asintomáticas. Un tercer grupo tenemos lo que es la angina variante vasoespástica o de Pris mental. Esta es el resultado de la disfunción del endotelio con alteración de la síntesis del óxido nítrico, que es un vasodilatador,
y respuestas excesivas del sistema nervioso simpático. Ocurre en reposo o con ejercicio mínimo y usualmente es característico que se presente entre la medianoche y las 8 de la mañana. Los cambios en el electrocardiograma son ya sea elevación o depresión del ST y la característica onda T puntiaguda, que es el momento en que tiene el dolor. Esa es la característica de la angina variante vasoespástica o de Prince mental. En el dolor torácico con angiografía normal, entonces esto es inducido por el ejercicio en el llamado síndrome X y se cree que es debido a un problema microvascular o lo que se llama también angina microvascular. Y finalmente está la miocardiopatía isquémica, que está en la enfermedad coronaria una causa disfunción miocárdica y que se ve en pacientes que han tenido múltiples infartos de miocardio o con coronarias ocluidas que no han podido revertirse y generalmente tiene muy mal pronóstico. Entonces, para no olvidarnos cómo hemos venido trabajando con la descripción de lectura e interpretación del electrocardiograma, a propósito de lo que acabamos de ver, vamos a hacer la lectura e interpretación de este ejemplo. Entonces tenemos, recuerden, el ritmo. Para ver el ritmo, utilizamos el eje de la onda P. Entonces vemos P positiva en D1, en D2 y en D3. Entonces el eje de la P está a 60 grados y por tanto la interpretación es que el ritmo es sinusal. Luego vemos la frecuencia cardíaca. Entonces para la frecuencia cardíaca nos acordamos de la mnemotecnia. Vamos a ver dónde cae una R cerca de una línea gruesa. Aquí vamos al revés. 300, 150, 100, 75, 60. Entonces, entre 75 y 60, recuerden, hay los 5 cuadraditos para 15. Cada cuadradito sería 3. Entonces, aquí estaríamos 75 menos 6, más o menos 69. Vamos a ver a otro. 300, 150, 100, 75, 60. Entonces aquí vamos a un cuadradito. Digamos que nuestra frecuencia está en 70 por minuto. Alrededor de 70 por minuto, entre 69 y 70. Entonces la interpretación es que la frecuencia es normal. Luego vemos el eje de la P, el eje del QRS, eje eléctrico del corazón, que está dado por el eje del QRS. Entonces, positivo en D1, positivo en D2, con unos cachitos negativos, isodifásico en D3, aunque en estos rasgos a veces parecería negativo. Entonces, el eje obviamente está desviado a la izquierda. Si fuera isodifásico estaría en 30, y como tenemos las dudas de que esto podría ser negativo, entonces está entre el eje entre 30 y 0, nos le ponemos que está en 15. Entonces el eje normal, como sabemos, está entre 0 y 90 grados, entonces el eje eléctrico es normal. Luego vamos a ver las características de la onda P, la morfología. Entonces vemos una onda P. Recuerden que la P es negativa en ABR y puede ser bifásica, es decir, positiva negativa en B1. Sigue siendo positiva en el resto de derivaciones. Aquí casi no vemos onda P. Entonces, plana, ¿no es cierto? En todo caso, onda P positiva y algo aplanada.
que podríamos tomar en consideración de que es normal, con un interrogante que nos sirve para la interpretación final. Luego pasamos al intervalo PR. Recuerden el intervalo PR que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo. Entonces vamos a medir aquí donde cae en una línea gruesa. Entonces 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? 4 por 4 serían 160. Nos vamos a otro para ver dónde empiece un cuadradito. 1, 2, 3 y 4 también 160. Entonces el intervalo PR normal va de 112 a 200. Entonces si tenemos 160 es normal, intervalo PR normal. Luego vamos a ver el complejo QRS. Vamos a ver las características, cómo está el complejo QRS. Recuerden que tenemos que ver el voltaje o amplitud y el tiempo. En tiempo no más de 2 cuadraditos y medio, y en amplitud entonces sumando las ondas negativas de B2 con las de B5, bueno, tenemos 5, 10, 15, 19, es normal. Pero aquí vemos qué características presenta, ¿no es cierto? El complejo, normalmente puede no haber R en B1, pero la onda R tiene que aparecer ya en B2, ser más grande en B3 y seguir creciendo a recibir la onda R. Miren que tenemos una primera onda Q, recién aparece la R en B4. Esto se denomina falta de progresión del primer vector de la R, ¿no es cierto? Y esto es un signo indirecto de isquemia. Viéndole la morfología, entonces, esta es la QS, ¿no es cierto? No hay Q porque la Q no debe ser tan grande, entonces cuando es bien grande se llama QS, con mayúsculas, QS, en B1, en B2, y aquí en B3 vemos una imagen rara, ¿no? Una Q, una R, sería esta S', entonces estas no es ya nada normal. Entonces, que hemos visto que hay QS en B1, B2 y B3, y también vemos que luego, y que esto nos servirá. Entonces, esto ya es un patrón anormal, ¿no es cierto? QS, entonces la QS nos da la Q, significa que hay infarto, ¿no es cierto? Si no sabemos la clínica del paciente, entonces decimos área de necrosis en B1, B2, B3. Luego nos vamos a ver el segmento ST, a ver si hay qué pasa, si está supra o infradesnivelado. Entonces cogemos la línea eléctrica y vemos que no, más bien se mantiene isoeléctrico. Aquí podría decir, ¿no? Se mantiene isoeléctrico, ¿no? Así en las precordiales. Esta es la línea isoeléctrica y el ST está al mismo nivel. Entonces no vemos de pronto aquí podría estar un cuadradito, pero esto es normal. Recuerden, en las precordiales 0,5 es normal, 1 aquí podríamos decir que no llega a ser 1, todos estos cambios del ST. Entonces el ST en la mayoría está normal, entonces también nos ponemos un interrogante. Si estuviera más sería lesión, pero vemos que no hay lesión. Luego vamos a mirar la onda T, las características de la onda T. T negativa en D1, T negativa en ABL, D1 y ABL. Ya veremos luego qué significa esto en la posición de las caras del corazón. Aquí T que no podría ser positiva, aquí ya negativa, muy negativa, ¿no es cierto? Bien negativa y de ramas simétricas. Esta es la T isquémica, ¿no? T negativa y recién B6 aparece
algo de positividad. Entonces la T negativa de 1 a BL, que son derivaciones del lado izquierdo, y de B2, B3, B4 y B5. Entonces, T negativa patológica, entonces la T, isquemia, ¿no es cierto? El ST es lesión y la Q es necrosis. Entonces, isquemia sería el lateral, ¿no es cierto? Anterolateral. Ya veremos, como digo, luego en las imágenes para ubicarnos bien. Vamos, como siempre, pues a referirnos luego al intervalo QT. Medimos el intervalo desde el inicio de un complejo hasta el final de la onda T. Escogemos empezamos desde un cuadradito luego de la línea gruesa, 5, 10, y veamos a ver en otro, empezamos aquí, 5 y 10, entonces tenemos 400 del intervalo, el QT, y vamos a ver, entonces en la calculadora, introducimos el valor del QT que hemos medido en 400 y ponemos la frecuencia cardíaca que hemos dicho estaba entre 69 y 70, ponemos 70, la frecuencia cardíaca, pedimos calcular el QTC y por base está el QT corregido en 432. 432 que es normal, recordemos que el QTC corregido va de 400 a 440, entonces el QTC corregido es normal. Entonces tomen en cuenta de lo que vemos aquí, ¿no es cierto? QS, y ondas de la QS en B1, QS en B2, y ondas T negativas, bien negativas con ramas simétricas y profundas. Entonces, esto es una imagen característica de infarto por las QS y antiguo, y que sobre esto puede sumarse más zonas de isquemia, como he dicho, zonas de isquemia por T negativa e infartos antiguos por las ondas Q. Entonces, en un solo paciente, si vemos esto y de pronto viene o no con angina, entonces debemos acordarnos. Es un patrón de infarto antiguo. Vamos a seguir desarrollando lo que es el síndrome coronario agudo. Entonces, incluye la angina inestable, el infarto de miocardio sin elevación del ST y el infarto de miocardio con elevación de ST. Se debe, como habíamos visto, a la placa aterosclerótica inestable, ¿no? Ocurre en esa la rotura de la placa, llegan las plaquetas para que se activan, se adhieren y se forma el coágulo. Entonces se obstruye completamente el flujo sanguíneo. Entonces, la angina inestable es una forma acelerada de la angina del dolor crónico, ¿no? Aunque en este caso el inestable, el dolor es más intenso, más frecuente y más prolongado. Entonces, el infarto ocurre ya cuando la obstrucción es completa, ¿no? Entonces, sea por la placa, se obstruye completamente, ¿no? Entonces, cuando logra pasar algo de sangre, ¿no? Ahí tenemos el infarto agudo sin elevación del ST, pero si la obstrucción es completa ya se ve ya la elevación del ST. Además de lo que hemos dicho de las diferencias entre lo que es subendocárdico y epicárdico. Entonces, ¿qué vemos en el electrocardiograma? Nuevamente, para recordarnos, ¿cierto? Como la fase de repolarización del potencial de acción es de la que primero se afecta, entonces se traducen por cambios en la onda T y en el segmento ST. Entonces puede haber, como vimos anteriormente, la
la onda T que decíamos, el complejo, y luego la onda T hiperaguda, como primer signo del infarto. Y conforme evoluciona en el tiempo la isquemia, entonces la onda P ya se hace negativa, se invierte. Entonces, las llamadas corrientes de lesión, recuerden, isquemia onda T, lesión segmento ST y necrosis onda Q. Entonces, las corrientes de lesión se representan por la desviación del segmento ST. Entonces, cuando la lesión es transmural, como se ve aquí, ¿no es cierto? Entonces, decimos que la arteria epicárdica, que es superficial, es la que se obstruye, entonces causa toda la isquemia de esta transmural. En este caso, el ST se eleva, ¿cierto? Pero cuando la lesión es del subendocárdico, es decir, del plexo que habíamos dicho, que es subendocárdico, entonces ahí ocurre una depresión del segmento ST. Entonces luego aparecerán según cómo se evoluciona, ¿cierto? Si aparecen o no ondas Q de acuerdo a cómo evolucione la isquemia. Se produce lesión y finalmente necrosis. Entonces, la angina inestable y el infarto agudo sin elevación del ST. Entonces, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que aquí la placa del ateroma ocasiona, se rompe la placa, entonces se adhieren las plaquetas, se forma el trombo y cuando la obstrucción no es completa, ¿no? Inicialmente, repetimos nuevamente, se produce de la isquemia, la onda T picuda, se llaman las T hiperagudas, y luego puede elevarse inicialmente el ST, luego desciende el ST. Entonces, la característica, ¿no es cierto?, de la onda T, descenso del ST. Y en cambio, cuando la placa se rompe, se adhieren las plaquetas y el trombo es inmenso, entonces la luz está perdida. Pues prácticamente ahí decimos, ¿no?, que esto ya es un infarto sin elevación del ST, o con depresión aquí y con elevación acá, ¿cierto? Y, perdón, ¿cómo evoluciona esto? Entonces, se diferencia la angina inestable del infarto de miocardio porque por los biomarcadores. Entonces, pedimos troponina CPK-MB y si es que acaso, no hay aumento de la troponina y de la CPK-MB, entonces hacemos el diagnóstico de la angina inestable. Pero si los biomarcadores están elevados, entonces este es un infarto de miocardio sin elevación del ST o tipo 1 porque es de origen de la arteriosclerosis, ¿no es cierto? Entonces, cuando se obstruye completamente la luz, entonces ahí se produce la elevación del segmento ST. Obviamente estarán elevados los biomarcadores y esto es un infarto de miocardio con elevación del ST tipo 1 porque es aterosclerótico. Y luego evolucionan a la aparición de la onda Q según el grado de necrosis que desarrolle. Entonces, ¿cómo evoluciona el infarto de miocardio? Inicialmente, en los primeros minutos, volvemos aquí ya para que vean la onda P, el complejo, y la onda T, que es la hiperaguda que decimos, ¿no? En la fase inicial, que pueden ser los primeros minutos, usualmente nosotros no vemos, a no ser que el paciente esté internado y monitorizado por algún motivo, entonces empieza el dolor y en minutos aparecen estas ondas T hiperagudas. Y luego va cambiando. Entonces ocurre la elevación del segmento ST, ¿cierto? Es infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Esto hasta 6 horas después del infarto. Luego, desde 6 hasta las 24 horas usualmente se mantiene, ¿no?, la elevación del ST y pueden ya empezar a aparecer
la onda Q. Entonces, isquemia, onda T, lesión, segmento ST, y onda Q ya de necrosis. Lógicamente esto evoluciona si es que no se hace nada, ¿no? Por eso es el tiempo de oro, pues, de hacer fibrinolisis o intervencionismo antes de las 6 horas, antes de que produzcan estos problemas. Idealmente antes de las 24, antes de que ocurra necrosis. Y luego, pasadas las 24 horas, entonces ya la onda T se ha negativizado, el ST puede mantenerse alto o empieza a descender y ya la onda Q es más prominente. En una tercera fase del infarto, en cambio, empiezan ya las ondas a normalizarse, o sea, la T puede quedar negativa por años, ¿no? Como signo de isquemia, el ST puede normalizarse y la onda Q es la que se queda como recuerdo del infarto. Ahora, para localizar dónde está el infarto, en qué cara está el infarto, entonces esto nos referimos vamos a recordar haciendo el esquema de cómo vemos recuerden, D1, en el triángulo de Einthoven, ¿no? D1, brazo derecho, brazo izquierdo, D2, brazo derecho a pierna izquierda, y D3, brazo izquierdo a pierna izquierda. Entonces, luego, de B1, B2, que nos ven el septo, B3, B4, nos ven la cara anterior y algo lateral, y B5 y B6, la cara lateral y alta. Entonces, si nosotros vemos cambios en D1, ¿cierto? El D1 estamos viendo desde arriba, ¿no es cierto? Y vemos ABL, vemos que esto es ABR, ABL y ABF. Entonces, si los cambios que observamos de la onda T, del segmento ST o de la onda Q están en D1, en la derivación D1, y en ABL, entonces estamos viendo desde esta esquina. Entonces, de esta esquina, ¿qué es lo que vemos? La cara lateral. La cara lateral. Entonces, la lesión, la isquemia, la lesión, la necrosis, decimos, corresponden a la cara lateral. Recuerden que luego, si vemos los cambios en la derivación de 2, en la derivación de 3 y en ABF, estamos viendo todo este segmento, ¿no es cierto? Entonces, la cara inferior de 2, de 3 y ABF. Si vemos solamente B1 y B2, recuerden el primer vector de B1 y B2, entonces esto es lo que se llama septal. Cualquier problema que esté en el septo será de B1 y B2. Si vemos B3 y B4, entonces estamos viendo la cara anterior. Y si vemos los cambios en B5 y B6, vemos la cara lateral, ¿no? De pronto, si en un electro vemos de B1, B2, B3, B4, B5 y B6, entonces esta isquemia, lesión o necrosis se dice que es septo anterolateral. Septo, B1 y B2, antero, B3, B4 y lateral B5 y B6. Entonces, vean que cuando se ve en D1 y ABL, que vemos desde aquí, eso suele decirse lateral alta, ¿no? Porque estamos viendo esta esquina prácticamente, lateral alta. Si nos ves solo B5, B6 integrado al resto, entonces vemos si es con B1 septo, B1, B2, B3, B4 anterior y B5 y B6 lateral. Entonces, esto hay que recordar pues para saber qué arteria es la afectada. Entonces, recordemos, ¿no es cierto? Aquí, según la localización, como hemos dicho, ¿no es cierto? Aquí, cuando los cambios vemos que se producen decimos, en la cara inferior, entonces, ¿qué nos dará un anterior? La afectada será la coronaria derecha. Si los cambios vemos en
la cara anterior, la afectada será la descendente anterior y parte también, si vemos en la cara solo la lateral y alta, la afectada será la circunfleja. Entonces así podemos saber de qué arteria es la afectada. Pues claro, si tenemos una isquemia grandota de B1, a veces probablemente sean ramas, ¿no? A veces son el tronco de la derecha más un segmento de la descendente anterior, otro de la circunfleja. Podría eventualmente haber también afección del tronco de la izquierda. Entonces, esto es para tener una relación espacial de cómo se afectan las letras. Ahora, durante las primeras horas del infarto agudo de miocardio, aparecen cambios, ¿no? O sea, arritmias o bloqueos, principalmente bloqueos. Entonces puede haber bloqueos AB, recuerden ustedes este bloqueo AB de segundo grado, el Wenckebach, donde el intervalo PR va aumentando progresivamente de tiempo hasta que ya no conduce. Entonces, esto es un ejemplo de lo que puede pasar y también puede haber bloqueos AB completos, ¿cierto? Que usualmente son transitorios. Obviamente, si es que se interviene el paciente, pues ya se resuelven los bloqueos. O de pronto hay que hacer una prueba con atropina que puede revertir y hasta las 24 horas. O puede ser que quede aurícula, ¿no? Y cuando aparecen arritmias o extrasístolas de cuando el paciente es reperfundido, más bien son índices de buen pronóstico cuando se presentan luego de la reperfusión. Entonces, con todo esto que hemos aprendido, vamos a hacer dos ejemplos de ya con los cambios que podemos ver de isquemia, lesión y necrosis en estos electros. Entonces, nos presentan este electro, pues cuando vemos electro sin clínica del paciente, pues ya nos imaginamos, ¿cierto?, que podría haber. Entonces, ritmo, empezamos con el ritmo para ver, buscamos si es que hay onda P. Me parece hay una onda P. En D1 casi no la vemos, ¿no? Muy pequeña. Onda P en D3 sí, en D2 también, y podría haber en D1. Entonces, recuerden, si la onda P es positiva en D1, D2 y D3, el eje está a 60 grados, como aquí parecería que está casi plana, entonces estaría a 90, pero en 90 grados también de 0 a 90 el ritmo es sinusal, entonces ritmo sinusal. Luego vamos a ver la frecuencia cardíaca. La frecuencia contamos desde, bueno, buscamos un cuadradito más allá de la línea gruesa, 5, 10, 15, vamos 300, 150, 100, 75. Entre 100 y 75, cada cuadradito nos vale 5 puntos, ¿cierto? Entonces, como hemos empezado una después de la gruesa y terminamos una antes de la gruesa, entonces tenemos así 300, 150, 100, 75, menos 70, estaríamos aquí, tal vez por 80 por aproximadamente. Vamos a otro para ver, empezamos o asimismo un cuadradito después de la línea gruesa, 300, 150, 100, 75, entre 100 y 75, entonces, sí, probablemente estemos aquí, 80 podemos poner, ¿no? Frecuencia cardíaca 80 por minuto,
en promedio está normal. Luego vemos el eje del eléctrico del corazón, que está dado por el eje del QRS, y decimos que es positivo en D1, más negativo que positivo en D2, y asimismo más negativo que positivo en D3. Entonces recuerden que si es positivo en D1, positivo en D2 y positivo en D3, está en 60 grados. Entonces aquí se está desviando a la izquierda, ¿no? Entonces estaría, si está isodifásico, de 60 baja a 30, y si está negativo está en 0, donde tenemos un cachito positivo aquí, pero esta onda está también ya isodifásica, entonces está entre 0 y menos 30. Entonces el eje desviado en menos 30, eje desviado a la izquierda, ¿cierto? Luego pasamos a ver las características de la onda P. A ver si la onda P, encontramos onda P, decimos que era muy pequeña aquí, casi plana. Veíamos onda P en D2, onda P en D3 y otras ondas acá casi ya no vemos, solamente en las. Aquí este es un D2 largo, vemos de la onda P. Onda P, entonces en las derivaciones de extremidades hay onda P y sí, de pronto en las precordiales esta puede ser la onda P, ya veremos luego cómo está. Aquí tenemos onda P. Onda P, onda P, sí, onda P. Entonces, sí, el visible está normal como interrogante porque no lo vemos completo. Luego el intervalo PR. Entonces, desde el inicio de la onda P, donde encontremos una onda P, hasta aquí, hasta el inicio del complejo. Entonces empieza 5 y termina 1 antes. Vamos a ver dónde podemos medirla mejor. Aquí empieza un poquito antes de la línea gruesa. 5, sí, serían 20. 5, tenemos que buscarle a quien empieza en la línea gruesa y termina un poquito antes de la 5. Entonces 200 milisegundos de intervalo PR estaríamos en el límite, pero es normal, de 120 a 200. Intervalo PR normal. Luego nos vamos a fijar en el complejo QRS, ¿cierto? Entonces, veamos el complejo, hemos dicho el ancho, aquí nos parece que estarían 2 cuadraditos y algo más, si está ancho, especialmente acá vemos en B1, ¿no es cierto? 1, 2, 3 cuadraditos, entonces está más ancho que lo normal, ¿no? Y en altitud, vemos aquí no tenemos en B2, entonces en B1 tenemos una pequeña, B1 y B6 tendríamos que sumar, entonces 4 y 3, 7 es la pequeña. Recuerden ustedes, entonces aquí nos sirven los conocimientos para ver, recuerden este patrón, ¿cierto? El patrón de una onda ancha, alta y ancha en B1 y negativa y ancha en B6. Positiva y ancha en B1 y negativa y ancha en B6, este es un bloqueo de rama derecha. Entonces, por estas morfologías, aquí vemos en B2 mejor, ¿no es cierto? El complejo RSR' o una R como bimodal, pero lo que nos da el criterio del bloqueo es ancha, alta y ancha en B1 y negativa y ancha en B6. Entonces, bloqueo de rama derecha. Esta es la interpretación que hacemos del complejo QRS. Seguimos viendo alguna otra alteración. Tenemos ondas T, claro. Recordarán que cuando hay imágenes de bloqueo,
ya no nos vale mucho ver la onda T porque la morfología cambia, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a ir, y también el ST de pronto en estas derivaciones no nos sirve, pero vemos aquí como que sí hay cambios en el ST, ¿cierto? Aquí veríamos que si esta es la línea isodifásica, podría estar aumentada 1 o más de 1, y en D2 más bien está infradesnivel. Aquí sí es evidente el infradesnivel del ST. También aquí con más claridad, este es el ST y esta es la línea isoeléctrica. Está infradescendido un cuadradito, ¿no? Entonces, en D2, D3 y en ABL estaría alto. En ABF también está descendido, ¿no? Entonces, D2, D3 y ABF, que serían segmentos inferiores, ¿no? Luego vamos a ver, como hemos dicho aquí, como tenemos el bloqueo de rama, pero en B1, B2 no. En B3 sí nos puede servir, que está también infradesnivelado, B3, B4, B5, y en B6 no está ISO. Entonces, con el bloqueo de rama, y entonces el ST patológico o anormal, entonces lesión correspondería a, digamos, B3, pronto B2, B3, B4, B4, B5, entonces sería, septo no sabemos porque no vemos bien el B1 por el bloqueo de rama, pero podría estar en B2 sí, entonces es una anterior y lateral, pero es casi extensa, ¿no es cierto?, de B2, B3, B4, B5, entonces sería anterolateral, lesión anterolateral. Y claro, buscamos de pronto a ver si hay ondas Q. No, que vemos Eres. Y no hay ondas Q. Pasamos luego a ver la onda T. Entonces, la onda T positiva, positiva, la onda T aquí negativa en ABR, puede ser, plana ABL. Aquí en B1, que como tenemos el bloqueo, no es valorable, pero que estaría plana. En B4 aparece recién positiva. Entonces la onda T está aplanada, diríamos. También nos serviría luego para ver si hay alteración, entonces asociarla, pero no es totalmente negativa, ¿no es cierto? Entonces, no es negativa, entonces no tenemos al menos algo de isquemia aguda, no. Pero sí tenemos lesión por el ST cambiado y no hay todavía onda Q. Luego vamos a ver el QT. Medimos el QT desde el inicio del complejo hasta el final de la onda. Entonces hemos empezado unos 2 cuadraditos antes, 5, 10, terminamos uno antes, entonces sería 9, serían 360. Veamos en otro, en el bloqueo no medimos, aquí desde el inicio del complejo, 5, 10, sería aquí 400, empezamos un promedio, es decir, 380, luego nos vamos a la calculadora para ver si calcular el QTC. O sea, siempre hacer esto rutinariamente, aunque ya estamos viendo, ¿no?, que es un infarto. Introducimos el valor del QT, 380 en promedio, la frecuencia cardíaca que hemos calculado, que está en 80, y calculamos el QTC, Valset está en 438.
438, que bueno, es hasta 440, entonces el TC corregido está en 438, que está normal. Entonces aquí tenemos, o sea, si el paciente viene con angina, ya sabemos que tiene una lesión, ¿no es cierto? Tiene un bloqueo de rama y sobre este bloqueo de rama derecha, entonces se ha producido una lesión. Es decir, el paciente está infartado, ¿cierto? Si hablamos de descensos del ST, entonces la lesión es subendocárdica. ¿En qué caras? Probablemente anterolateral. Y probablemente ya nos atrevemos a decir que qué arteria será afectada, la descendente anterior, ¿cierto? Recordamos que la coronaria, como digan las coronarias, entonces la derecha, la cara inferior, la izquierda, con la rama descendente anterior, la cara anterior y lateral, y la circunfleja, la lateral alta y posterior. Entonces decimos que el paciente con angina tiene un bloqueo de rama derecha y un infarto subendocárdico anterolateral. Vamos a ver también este otro ejemplo. ¿No es cierto? Vamos a ver aquí que asimismo seguimos al ritmo. Con estos cambios ya sabemos que el paciente, si está con angina, pues está infartado, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer rutinariamente, ¿no es cierto? El ritmo, buscamos onda P en D1, D2 y D3, positiva, eje de la P a 60 grados, ritmo sinusal. Frecuencia cardíaca, desde una onda gruesa a la siguiente, voy a hacer aquí 300, 150, 100, 75, un cuadradito menos, estaríamos por 80. Vamos a ver en otra. Terminamos aquí, 300, 150, 100, 75, un cuadradito menos, entonces 80. Frecuencia cardíaca en promedio, 80 por minuto es normal, ¿no? Frecuencia normal. Luego, el eje del QRS, dado por el eje de la ST. Bueno, aquí tendríamos, ¿no es cierto?, de 1, de 2 y de 3, negativo, negativo, y esto sería positivo. Entonces aquí, negativo, estaríamos en 0, isodifásico y menos 30. Entonces, eje menos 30, interpretamos como desviado a la izquierda. Luego, características de la onda P, positiva, 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 negativa en haber es normal, si no se ven BABF, positiva, positiva, entonces consideramos que la onda P está normal. Luego, vamos a ver el intervalo PR desde el inicio de la P hasta el inicio del complejo. Tenemos 1, 2, 3, 4 y casi 5. Vamos a ver en otra. Desde el inicio de la P, 1, 2, 3, 4 aquí. Entonces, entre 4 y 5, digamos, el intervalo PR está en 160, va normalmente de 120 a 200 de intervalo PR normal. Luego pasamos a ver al complejo QRS, que aquí sí tenemos muchas cosas que ver, ¿no es cierto? El complejo, vemos que hay alteraciones, ¿no es cierto? Este es en ancho y en alto. Entonces, pues la morfología cambia por los cambios del ST, ¿cierto? Entonces, vemos aquí, sumando las ondas negativas de B2, serían 3, 8, 13, 18 y 5, 23, no, ya tenemos más las de B5, 33, 43, entonces hay un crecimiento del ventrículo izquierdo por un lado, del QRS ya tenemos un diagnóstico de crecimiento del ventrículo izquierdo porque está muy grande, buscamos, hay una onda Q pequeña aquí, otra onda Q en ABL,
Entonces, D1 y ABL, ondas Q. D1 y ABL, recuerde que es inferior. Entonces, onda Q en D1 y ABL. Entonces, ya podemos decir que es un infarto inferior, de la zona inferior. Luego, vemos alguna otra alteración. No estamos. Luego nos vamos a ver el segmento ST, que es totalmente patológico, ¿no es cierto? El ST está supradesnivelado, que no vemos aquí la morfología normal. Entonces, ondas T picudas, ST infradesnivelado. Supradesnivel en D1 y infradesnivel en D3. Entonces son las imágenes concordantes que se llaman, ¿no? Porque se ven o imágenes en espejo, donde uno es positivo, la del frente es negativo. En ABL positivo, entonces D1 y ABL supradesnivel, infradesnivel en D3 y en ABL. Luego en B1 infradesnivel, B1, B2, B3 y supra, ¿no? O casi nada de B5, B6, podría haber un supra. Entonces, estas son las imágenes en espejo, ¿no es cierto? Infradesnivel en B1, B2, B3, en B4 casi nada, y B5 y B6 puede estar ligeramente hacia arriba de la línea. Entonces, ST completamente tanto supra como infradesnivelado, entonces hay lesión. ¿Lesión en dónde? Si vemos que es de 2, de 1 ABL y de 3 y ABF, entonces es lateral, de 1 ABL lateral alto, y de 3 y ABF es inferior. Entonces ya estamos viendo que es algo extenso, ¿no es cierto? Porque también vemos acá, en B1 el septo, en B2, B3 cara anterior, B4, B5 y B6 cara lateral. Entonces algo extenso de aquí. Luego vamos a ver la morfología de la onda T. Entonces aquí inmersa en la elevación de la CT, una onda T algo picuda, onda T aquí que se ve mejor, aquí no se distingue bien la T. En la B es negativo, la T puntiaguda aquí con onda T, y aquí sí muy puntiaguda, ¿no es cierto? La T bien grande, entonces probablemente estamos en un estado hiperagudo, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, onda T hiperaguda, pues onda T picuda, alta, y la interpretación sería hiperaguda. Entonces, luego vamos a ver, como siempre, el QT, midiendo desde el inicio del complejo 5, 4, 9 hasta el final de la onda T, aunque aquí la T no está muy clara. 5, 6, 7, 8, 9, casi 360, desde el inicio del complejo hasta el final de la onda T, 5, 6, 7, 8, 320 aquí. Miren que va variando. Aquí desde el inicio del complejo 5, 6, 7, 8, 320. Entonces, desde el inicio del complejo aquí, 5, 6, 7, 8, son 320 el QT. Y corregido, como siempre, vamos a usar la calculadora para ver cuánto es el QT corregido. Ponemos el medido, lo que hemos medido, 380. La frecuencia cardíaca calculada, 80. Y medimos que la calculadora con base con 438. ¿Sí? Por dos hitos no está prolongado, 438. Entonces el QTC corregido. Ya, entonces, ¿qué diagnósticos damos ya?
Entonces decimos que este es un infarto aguda de miocardio, ¿no es cierto? Con elevación del ST, esto, el ST que está elevado aquí, lateral por D1 y ABL, lateral alto sería, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál? Y aquí vemos que también está afectado, ¿no es cierto? Sería el septo y anterior. Entonces, igual como habíamos dicho anteriormente, es muy probable que la arteria afectada sea la descendente anterior de rama de la coronaria izquierda. Entonces, eso nos permite orientarnos. Vean cómo hemos ido desarrollando todos los cambios para llegar a un diagnóstico. Lógicamente, un paciente en emergencia, pues esto en 10 segundos máximo tenemos que estar ya con todos los detalles, pero esto, pues, lógicamente, con el tiempo y ver electros y pacientes es los que nos enseña a diagnosticar. Bueno, gracias por la atención. Esperamos preguntas. Muchas gracias, estimado doctor. Les invitamos a todos los asistentes a formular sus preguntas para entrar en una conversación y resolviendo esta penúltima clase, ¿no? Que ya con lo que hemos ido reuniendo con las anteriores, pues se ha ido configurando este esquema de la lectura y la interpretación del electrocardiograma. Por el momento solo tenemos un comentario. Excelente, doctor, muchas gracias. Aquí aparece una primera pregunta. Buenas noches, doctor. ¿Podría repetir cómo se refleja la isquemia, lesión y necrosis en el electrocardiograma? Con todo gusto. Vamos a ver. Aquí estamos, ¿no? Este es el isquemia. Los cambios de la isquemia se ven en la onda T, ¿sí? Inicialmente, como hemos dicho, en los primeros minutos, la T hiperaguda se hace de punta positiva, pero luego desciende la T. Entonces es el signo de la isquemia. Sabemos que nuestros pacientes no vemos usualmente al paciente en los primeros minutos, esto es difícil que vemos la T picuda. Lo que vemos ya al paciente es evolucionado tal vez en 30 minutos, una hora. A ese tiempo ya la T es negativa. Esa es la isquemia. La lesión, cambio la lesión está en el ST. Entonces aquí debemos diferenciar dos tipos de lesiones. Vamos al esquema de acá, la lesión subendocárdica, ¿no es cierto? Este es el esquema del corazón y cuando está subendocárdico, entonces decimos que lo que se produce es un descenso del ST. Si esta es la línea isodifásica, el ST está infradesnivelado. Eso es la característica de la lesión subendocárdica. En cambio, cuando el infarto es transmural, si se han afectado las arterias periféricas, entonces se necrosa todo el grosor de la pared. Ahí, en ese caso, en cambio, si esta es la línea eléctrica, el ST está supradesnivelado. Entonces, si el paciente se infarta, entonces se llama infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, porque el ST está más bien descendido. Y cuando el paciente está infartado con ST supradesnivelado, se llama infarto de miocardio con elevación del ST. Y la necrosis es la aparición ya de la onda Q, entonces progresiva, ¿no es cierto? Primero la isquemia, luego la lesión, y si no se hace nada, si el paciente no llegó a tiempo, pues el tejido ya se necrosa y aparece la onda Q. Entonces, isquemia en la onda T, lesión en el segmento ST y necrosis en la onda Q. Esta es una QS, ¿no? De necrosis del tejido. Creo que está clara la explicación o si necesita algún otro comentario. Sí.
agradecen la respuesta. La siguiente pregunta tenía mucha relación con la anterior. No sé si es que quiere aumentar algo más, porque la siguiente pregunta dice, ¿se podría repetir los patrones de lesión epicárdica y la subendocárdica? Pues ya creo que fue respondida igualmente la segunda pregunta. No sé si alguien más desea hacer una pregunta para ya ir cerrando nuestra penúltima reunión. Ok, parece que ya no hay más preguntas. No sé si quiere añadir algún elemento adicional, doctor, antes de cerrar. Bueno, como este material van a tener a disposición, sí es bueno que Parece que algo hubo, pasó. sí, parece que hubo algún tipo de interrupción de Yeah. de La conexión. la, de la conexión, pero afortunadamente era justo en la despedida. Bueno, Bueno, le yeah. agradecemos, estimado doctor, por esta clase bastante práctica y didáctica, y les agradecemos a todos por haber asistido a la misma. Les esperamos el día sábado para cerrar ya el curso y dar las indicaciones generales respecto a cómo va a cerrarse el mismo. Que tengan ustedes una muy buena noche, estimado doctor, buenas noches. Será hasta el sábado. Buenas noches, doctor. Sí, a todos nos volveremos a ver el sábado.